Listo. Bien, a ver. Ahora sí, buenos días a todos en general, ya chicos. Parece que entraron como 10 o menos, creo que por ahí está. A ver, entonces acá la presentación. Vamos a hablar en este caso de las primeras culturas llamadas el primer horizonte, ¿ya? Asignadas así de esa manera adecuada por John Rowe. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, he puesto el enlace en el cual figura, según la línea de tiempo, las diferentes culturas, o las importantes en realidad de las cuantas que hubo en el Perú, un promedio de 20, si más no me recuerdo, hasta un poco más, ¿ya? Acá nos refiere, por ejemplo, a las primeras culturas, más o menos entre el año 1200 antes de Cristo, ¿ya? Hasta más o menos lo que es la conquista de los españoles sobre los incas en el año 1532, ¿verdad? O 1533. Bien. Vemos acá Moche, Nazca también, Tiahuanaco, Huari, Sican, bueno, a otros ponen, en vez de la cultura Sican, la cultura Chimú. Bueno, acá está la cultura Chimú, o la cultura Lamayeque, ¿ya? O la de Pachacamac, o la de Lima también. Dentro de esta temporada hay varias culturas, los chancas, los aymaras, ya entre otras, los pucaras también, ¿cierto? Y luego viene por último los incas que absorben lo más importante de cada una de estas culturas. Vamos a ver entonces el inicio de este tema. Vamos a hablar del primer horizonte cultural, ¿ya? ¿Qué aprenderemos acá? Vemos acá la imagen. En acá, por ejemplo, está debajo de la ciudadela. Dice que debajo de la ciudadela se encuentra el dios de esta, bueno, de esta cultura, que es la de Chavín. ¿Ya? Se llama, en este caso, esta escultura, el lanzón monolítico, en el cual se expresa el dibujo o la figura de su dios. ¿Dónde está entonces en el lanzón monolítico, ya? Cabe recordarle a ustedes nuevamente que vamos a tener un examen oral al final de esta clase, así que quiero que presten atención con cada palabra porque las preguntas van a ser referentes a toda esta clase, ¿ya? Bien, identifica las diferentes teorías, eso es lo que vamos a aprender, ¿ya? Las teorías que refieren a lo que es el desarrollo cultural. Conoce el desarrollo cultural, hablando de ese tema, y política de Chavín, como también de Paracas. Ya esas dos culturas vamos a hablar de ese tema, de esas dos culturas y de las teorías. Y hablando de ese tema vamos a entrar entonces. Ustedes vieron el video, o gran parte del video, algunos de ustedes. Entonces, ¿de qué habla el video? A ver si me responde. Este, Dime, Edgar. de resumen de toda la Sí, tú. historia de Caral. Nos No, no, muestra no, no. todo también Espérate un ratito, un ratito. Si estás explicación. hablando, si estás hablando del video de lo que dejé tarea, no, no. Yo he dejado ahorita un video. Ahorita los chicos que han visto, los que Se han entrado refiere al primero. video que mostró al Exacto. principio de todo. Sí, dime, Miguel, tú sabes, a Bueno, ver, ¿de qué se trata el video? A ver, Miguel. De un mini Sí, concepto de lo que es Chavín, un exacto. Básicamente introductorio. trata de Chavín y de su ciudad capital, llamada ciudad capital, Chavín de Huántar, ubicada en Ancash, ¿ya? Bien, ¿y cómo era ese lugar? A ver si me describen o algo, si tienen alguna idea. Primero, eran de, Piedra. muy bien, de piedra, ¿ya? Eran de piedra, casi toda la mayoría de las ciudadelas en el Perú, de las diferentes culturas eran de piedra, ¿ya? Luego tenían, eh, esta ciudad tenía debajo algo, ¿cierto? ¿Verdad? El lanzón, el Exacto, lanzón monolítico. muy bien, son monolíticos, además eran canales subterráneos que tenían debajo, ¿cierto? Ahí castigaban a las personas o quizás experimentaban con ellas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de esa ciudadela o de toda esa región de Chavín? ¿Quiénes eran los que estaban a cargo? Los incas. Los incas no, eran los sacerdotes. De ahí bien claro decían que no necesitaban guerreros, solo con los sacerdotes era suficiente para gobernar todo su territorio. Pero ¿cómo hacían eso? ¿Vieron ese tema? Le daban una hierba alucinógena para que alucine que su dios, el lanzón monolítico, esté revivido y le castigue a la persona. Con eso originaba temor a estas personas. Estas personas iban por todo el territorio de diferentes lugares en Chavín y atemorizaban que habían visto a su dios y los castigaba. Ya eso era la forma de poder de alguna manera gobernar. Entonces era una
una cultura teocrática, porque el dios era el que estaba a cargo, sea representante, el sacerdote, ¿cierto? El que gobernaba. ¿Ya? Eso más o menos la idea de los ritos espirituales que hacían de los chavines, ¿ya? Para poder atemorizar a la gente y pueda ser gobernada, ¿verdad? Bien, muy bien. Gracias por el apoyo, ¿ya? Acá Profesor, ¿por qué era teocrático? Sí, teocrático. Poder de Dios, teocrático, ¿ya? Vamos a hacer este resumen del tema. Bien, acá tenemos las teorías. Vamos a iniciar con el tema, ¿ya? Tenemos 4 teorías. Teoría inmigracionista, autoctonista, autonista o hologenista. Más o menos parecida a las del poblamiento de América. Estas 4 teorías se refieren al surgimiento de las culturas en el Perú, ¿ya? Bien, a ver. La primera nos habla de Max Uhle, quien decía que las culturas en el Perú surgieron gracias a los navegantes de vía marítima, ¿ya? De los de Maya y Azteca. Quiere decir que ellos hicieron unas balsas para poder navegar por el mar del Océano Pacífico, ¿ya? Y llegaron a través de la corriente ecuatorial hacia el Perú. ¿Dónde exactamente? Hacia el sur en Nazca y hacia el norte en Moche. Entonces, en las pampas de Nazca y las pampas de Moche, surgieron los proto, ya los antiguos, los más antiguos que Mochic, más antiguos que Nazca, ya, que formaron la cultura peruana, ya. Eso quiere decir que hay él compara una similitud entre las formas andinas del desarrollo andino en el Perú como también desarrollo cultural de México, ya, de las mayas y aztecas. Y se dice de que los mayas hacen pequeñas pirámides, ¿cierto? Dicen que en Nica también hay pequeñas pirámides y es cierto, ¿ya? En Cahuiche, que es más o menos una pequeña ciudad, ¿ya? Religiosa de los Nazcas, se encuentra tipo como ciudadelas piramidales. Entonces se lo compara así. Entonces, ¿qué dice él? Que viene de fuera del Perú, ¿verdad? Las culturas que en este caso van a formar en el Perú son de los mayas y aztecas, que forman el proto-nazca y el proto-chimú. Respecto a la teoría autoctonista, que es de repente la más relevante, es por Julio Cetello, autoctonista, acuérdense, ¿ah? Él dice que el que nace en realidad es la cultura chavín, la primera de todas, la que da origen a las demás. Además, esta surge de los pobladores que venían de Arawak, de la selva, ¿ya? Arawak. Ellos traen diferentes figuras de monos, felinos y aves, y gracias a estos imitan a sus dioses. Tienen algunos dioses felinos, por ejemplo, ¿ya? Entonces la primera cultura para él, la cultura matriz, acuérdate, cultura matriz es la cultura chavín. ¿De quién? De Julio César Tello, ¿ya? Que es teoría autoctonista. La otra es la teoría aloctonista de Kaufmann-Doig, Federico. Él dice de que la cultura tiene factores externos, o sea, la cultura Valdivia de Ecuador, que está cerca del Perú, va a llegar por el norte del Perú y va a sentarse en Ancash para formar la primera cultura, ¿ya? Eso es lo que dice de la cultura Valdivia, va a dar origen a estas. Y además, la cultura Valdivia también dio origen a los mayas y los aztecas. Es lo que dice Kaumandoy, que gracias a la cultura Valdivia da origen a la cultura chavín en Perú, la primera cultura, y la cultura maya y azteca, ¿ya? Ahora, el último es hologenista, otro peruano, Luis Lumbreras, ¿ya? Luis Lumbreras dice que, bien, entonces, para no quedar mal, él desarrolla un estudio en el cual dice, bueno, César Tello tiene razón, parece que vienen de la selva, sí, pero estas personas que vienen de la selva traen o absorben factores externos, o sea que de las culturas de mayas y aztecas como de la cultura Valdivia, que es la más cercana, eh, absorben ideas de ellos porque dice que llegan ahí y colaboran con ellos y a la vez ellos forman sus ideas, así que hay factores externos y factores internos que les ayudan a progresar para formar la cultura chavín, ¿ya? Eso es lo que dice Lumbreras, ¿está bien? Entonces ahí también le dejo un link para que hable del resumen y ustedes lo vean tranquilamente en su casa, ¿ya? Bien, seguimos. Purificación de las culturas. Acá en resumen estamos hablando del periodo de horizontes intermedios, ¿ya? Horizontes intermedios, ¿ya? El primer horizonte hecho por John Rowe. El primer intermedio temprano, el segundo horizonte y primer horizonte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre horizontes intermedios? Acá lo explicamos. Horizontes desarrolla una cultura por gran parte. Se le llama panandina porque se expande por diferentes regiones, como Chavín.
y el intermedio son desarrollos culturales de una sola región, por eso se le llama culturas regionales, como por ejemplo Nazca, que está en una sola región, ¿no? Puede conquistar tierras, pero solo de Ica, de una sola región, no fuera de esa región no hay, ¿ya? No hay vestigio de eso. Entonces, esa es la diferencia entre intermedios y los horizontes, ¿ya? Tenemos a Chavina, Paracas, Jupiznique, Pucará, Vicus. Tenemos el intermedio a Nazca, Mochica, Lima, Tiahuanaco. Tiahuanaco también se le considera como segundo horizonte, ya está entre las dos. Recuay, Huarpa. Lambayeque y Pachacamac también se le considera en parte como intermedio temprano porque también está entre las dos. Primero inicia como intermedio, luego como horizonte. En horizonte sí o sí está el imperio Huari, es el primer imperio, vestigio primer imperio en el Perú. Intermedio tardío están las diferentes culturas como Chimú, Chincha, Chanca, Quechua, Sicán, ¿ya? Y el último horizonte se encuentra los incas, solo los incas, ¿ya? Porque ellos conquistan a los demás. Bien, seguimos con el otro. Vamos a hablar de cultura chavín. ¿Quién fue el que lo descubrió? Julio César Tello, ¿ya? El de la teoría autoctonista. Se encuentra ubicada en Ancash, entre los ríos, por ejemplo, Moshna y Huachexa. Ya también ponen acá Puxa. El estado bueno, este poder político era un periodo de gobernadores sacerdotes, ya, o sea, teocrático, poder teocrático. Y al nivel económico está la agricultura y ganadería, ¿ya? Se dice que ellos fueron los primeros que hicieron unos canales de regadíos, ¿ya? O regadíos por canales, ¿ya? Además son los primeros que crearon, no, bueno, ellos fueron algunos de las culturas que crearon cuyes también, no los primeros, pero los primeros fueron antes otros hombres. Cultivaron maíz, papa, quinoa, lo más importante, ¿ya? Se puede decir también de que ellos, sí, me parece que alguien estaba opinando. A ver, dime, Susan, ¿escucho? Profesor, una pregunta. ¿Por qué exactamente ellos hicieron los canales subterráneos? Sí, canales subterráneos porque en realidad los ríos no llegan a abastecerse a su desarrollo de agricultura. Es decir, sus tierras de agricultura ya no están cercanos a los ríos, así que ellos hacen canales para que estos lleguen a pasar por sus tierras agrícolas, ¿ya? Eso es, como se sentaron en la sierra y a la vez en la costa, no hay mucho acceso a los ríos. Y además también construyeron estos canales de irrigación para que lleguen a las ciudadelas, como la ciudad de Chavín de Guanda. ¿Ya? Gracias por tu pregunta. Bien, también emplearon carne de llama, ¿ya? Unos para alimentarse, otros para los rituales. ¿Está bien? Bien, entonces eso es una parte de Chavín. ¿Ya está ahí? Vamos a hablar ahora de la otra parte, que es la parte cultural, quizá la más importante. Respecto a su religión, sabemos que su dios se encuentra en el Azón monolítico, ¿cierto? Pero su dios se llama Huiracocha, ¿ya? Huiracocha, o también llamado el dios de las varas, el dios de las varas, ¿ya? Acá está con sus dos varas, ¿cierto? En cada una está personificado un animalito, en otra una serpiente, y en otra un felino, ¿ya? ¿Ven ahí? Bien, a ver, y respecto a eso, vemos acá, a ver si la ven bien. Un ratito ya. Vemos acá, ya. Vemos acá. Las ideas de los dioses sirvió para Chavín. A ver, vemos acá las ideas de representaciones. Jaguar en la selva. Que es Profesor, dime, dime. de esos tipos de animales, cada uno representaba uno, ¿no? Sí, sí. Jaguar en la selva que representa en realidad a la tierra, el poder en la tierra. El cóndor, el ave, que representa, Ya. que es la sierra, que traen de la sierra, pero representa a lo que es el poder del dios en los cielos, y la serpiente, que es de la costa, ¿ya? Y el reptil de la costa, pero que representa, se puede decir, el poder de los dioses subterráneos debajo de la tierra, ¿ya? Ellos creían en esa, digamos, se puede decir, en un proto cielo, en un proto infierno, ¿ya? Se puede decir así. Entonces, vemos acá, consideramos que utilizan esos tres animales para sus dioses y personifican a su dios Huiracocha como llamado el dios de las varas, que más adelante casi todas las culturas la toman, ¿ya? Bien, a ver, son conocidos ellos porque son los mejores escultores de la América prehispánica. Nuevamente, son conocidos porque son los mejores escultores de la América prehispánica, ¿ya? ¿Qué hacen? Hacen, por ejemplo, las
cabezas clavas, ya que actualmente se encuentra solo uno en la ciudadela, que era para espantar a las personas. Se encuentra también el lanzón monolítico, que se encuentra debajo de la ciudadela de Chavín de Huántar, el obelisco de Tello, ¿ya? Y también la estela de Raimondi también se encuentra, ¿está bien? Estas dos se encuentran fuera de la ciudadela, ya en otro lado. Bien, en cerámica sobresale su monocromía, o sea, solo un color negro. Acá está cerámica, color negro nada más, monócromo. Asa y también era de forma globular, ¿ya? La arquitectura sobresale las pirámides truncas, ¿ya? Pirámides truncas quiere decir que son pirámides que no tienen punta, son pequeñas, que no tienen punta, ¿ya? Tipo como un patio, ¿ya? Galería subterránea, la que te dije, galería subterránea debajo de la ciudadela, con funciones religiosas, así lo utilizaban, ahí encerraban a las personas para darles alucinógenos, y así estas personas pudieran divulgar en todas las provincias que hay, sus dioses son aterradores, ¿ya? Eso es lo que decía. Lamentablemente se fortalecen las otras ciudades, ya ya no comienzan a creer en este tema, y dejan de ser dependientes de esta cultura chavín hasta lograr desaparecer, porque el poder de ellos no eran guerreros, sino sacerdotes. Y logran desaparecer unificándose en diferentes culturas. ¿Ya? Bien, a ver. La cultura Paracas, por otro lado, esta sociedad también es sacerdotal, ya es sacerdotal, también son sacerdotes los que gobiernan, se encuentra en las pampas de Paracas e Ica, en el Cerro Colorado, ¿ya? Entre los años 700 y 300 después de Cristo. La economía se realizaron las macas y los huachaques. Los huachaques, en realidad, son tipo como formas hundidas de la tierra. ¿Para qué? Para poder cultivar allí y las aguas cuando llueve se pueden acumular en ese lado. Esa era su intención, ¿ya? Excavaban tierras y la tierra la más húmeda, ¿ya? Porque debajo de la tierra más húmeda, allí es donde podían producir su agricultura, ¿ya? Porque es más húmeda. Ya es un suelo más rico para cultivar. La pesca era una de las formas de actividades más importantes, está bien. Ahora, a nivel de periodo, tiene dos periodos, periodo cavernas, periodo necrópolis. Ahora, acá voy a hacer diferencia entre las dos tumbas. En los periodos cavernas, las tumbas eran subterráneas, o sea, eran debajo. Esta de acá, la primera. Tenían forma de botella, como ven acá, ¿ya? Tenían forma de botella, botella larga. Y las de necrópolis eran tumbas de forma terrestre, o sea, de forma, a ver, voy a poner esto acá, de forma cuadrangular, así, cuadrangular, ¿ya? No tanto de hacer un hueco inmenso, no, sino hay uno más cortito y de forma cuadrangular. Esa era la diferencia entre necrópolis y caverna. Acuérdense esos dos periodos, ¿ya? Luego vemos esos dos periodos también, acá en su forma de cerámica. ¿Cuál? Eran polícromas en la caverna y en necrópolis era monócroma, solo un color. En cavernas tenían típicos de recipiente esférico y acá presentan figuras de animales en necrópolis, ¿ya? Textilerías son conocidos como los mejores textilistas de América prehispánica. Se dice que a través de las textilerías que están acá, que usaban para sus tumbas, por ejemplo, encontraron un tipo de escritura, ¿ya? De escritura. Luego tenemos acá la religión, eran politeístas, ¿ya? Politeístas. Su dios principal era el dios del agua, llamada Atón. Así se llamaba el dios del agua, Atón, ¿ya? Este de acá es el dios del agua, ¿ya? A través de una textilería que ellos habían hecho. Se dice que la escritura que ellos tenían eran los tocapus, a través de los mantos y cerámicas, tocapus, así se llama su escritura, tocapus, a través de estos mantos. Y por último tenemos también que ellos, aparte de que eran los mejores textiles de ese tiempo, también eran los mejores cirujanos, ¿ya? De la América prehispánica. ¿Por qué? Porque hicieron dos cosas. Uno es, por ejemplo, la deformación del cerebro. Ahí vas a ver ahí a personas que tienen cabeza larga. Uno pensarán que son extraterrestres. No, son humanos, sino que de niños a los sacerdotes le ponían unas maderas en su cabeza para que en vez de que crezcan de manera horizontal, crecían de manera vertical. Lo aplastaban, porque la formación de los huesos se inicia desde el primer año, por ejemplo, hasta los 5 o 6 años, ¿ya? Aprovechaban eso para que ellos crecieran así. Entonces sus cabezas eran alargadas, ¿para qué? Para diferenciarse de las personas normales, ya que ellos eran, digamos, los representantes de Dios, ¿ya? De sus dioses. Entonces, también por otro lado hacían también las trepanaciones craneanas, ¿cierto? Estas trepanaciones craneanas utilizaban estas diferentes herramientas, tipo como los cirujanos que tienen diferentes herramientas, sino que esto era más
se puede decir rústicas. Entonces cualquier dolor de cabeza o malestar que tenían, hacían agujerito en su huesito, en su cráneo. O también se puede decir que también venían de repente de una guerra, porque ellos también eran algunos soldados, ¿ya? O se chancaban la cabeza, entonces cualquier sangre que tenían de ahí lo abrían, pensaban que así lo curaban. ¿Qué utilizaban para que no le doliera? Le utilizaban la chichejora, por ejemplo. Lamentablemente eso no hace que se adormezca la persona ni tampoco que tenga que no tenga dolor, sino más bien igual tenía dolor. Entonces imagínense, no había anestesia, ¿ya? Bien, ellos, ¿qué pasó con ellos? Lamentablemente ellos desaparecieron con el tiempo por el simple hecho de que en este lugar desértico no hay mucha lluvia y escasearon los alimentos, así que abandonaron los pueblos. Bien, ¿qué aprendimos entonces? Las culturas en el Perú son diferentes las teorías. La más apreciada es la autoctonista de Cruz Sartello, quien dice que la cultura primordial, la cultura chavín viene a ser la madre de todas, ¿cierto? ¿Ya? La matriz, así le dice, la cultura matriz, madre. Existen otras culturas en los horizontes, ya que son expansivas. Los horizontes se habla de culturas expansivas, culturas panandinas, y los intermedios, culturas regionales, de una sola región, ¿verdad? Y las otras dos serían, en resumen, que la cultura chavina es conocida como el mejor escultor de América prehispánica, también es monócroma, también tiene su dios llamado Uracocha, o el dios de las varas, ¿cierto? También tienen pirámides truncas, ¿verdad? Canales de irrigación también, ¿cierto? Como también se puede conocer entre sus culturías el lanzón monolítico, está su dios, ¿verdad? Entre otras, como las cabezas clavas. Y Paracas se le conoce como el mejor textil y cirujano de América prehispánica. En la textilería están las topacas, su escritura, ¿verdad? Y además las trepanaciones craneanas, como por ejemplo también las deformaciones en el cerebro, ¿verdad? Bien, eso es todo con este tema. Entonces hasta ahí agradezco su participación y vamos a ver algunas preguntitas. A ver si me ayuda una persona en la primera, por favor, la echa bien, ¿ya? Rapidito para empezar a hacer el examen oral, ¿ya chicos? Susan, dime. Ordena nomás, ordena. Ya no utilice nada, solo dime nomás para no escribir nada. Susan, a ver, arquitectura, ¿cuál sería? ¿Cuál de las cuatro? ¿Obelisco, colores, acueducto o templo? Obelisco Telo. No. Ese sería... Ejemplo. Ya. Templo de Chavín de Juan. Ya, muy bien. A De ver, espera Huántar. un rato, ya. Muy bien, Susan. Entonces sería Templo Chavín de Huántar. Bien. Emanuel, dime, ¿obelisco Tello qué sería? Escultura. Ya, O muy bien. cerámica. Ya, a ver, espera un ratito, Susan. Manuel me dice que es escultura. Muy bien. Obelisco Tello es escultura. Entonces ahí tenemos dos, arquitectura, Templo Chavín y escultura, obelisco Tello, ¿cierto? Así como el lanzón monolítico también. Bien, en cerámica me dices, alumna, Susan, me parece que querías hablar cerámica. Susan. Cerámica, cerámica, ¿cuál sería, Susan? Colores gris y negro. Ya, muy bien, claro, muy bien. Colores gris y negro. Y Emanuel, ¿cuál sería la técnica entonces? Acueductos subterráneos. Claro, acueductos subterráneos, ya para que llegue el agua a su ciudad y a la agricultura. Bien, seguimos con a ver si estaba ahí, me parece, Mijael y Yanela, ya los dos. Mijael, dime, tumba en forma de botella, ¿cuál sería? Paracas, cavernas. Ya, muy bien. Yanela, a ver, dime, ¿cuál serían las rectangulares? Yanela, te escucho. Paracas, Necrópolis. Ya, muy Paracas, bien. Necrópolis. Ya, muy bien. Paracas, Necrópolis. Ahora, huachaques, alumno Lorenzo Miguel. ¿Cuál serían los huachaques? Técnica agrícola. Ya, muy bien. Técnica agrícola, huachaques, ya para buscar tierras húmedas. Y Yanela, ¿cuál serían los 7 colores que trabajan? ¿Qué representa? ¿Alá? Trabajaron 7 colores textilería. Exacto, textilería, Textilería. porque ellos eran variadas, eran los mejores textiles, ¿cierto? Y la operación quirúrgica entonces sería la trepanación craneana, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda o pregunta? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, agradecemos con un mensaje final para terminar y hacer el examen oral. El turismo representa el medio por excelencia para preservar la identidad.
y poner en justo valor el patrimonio nacional. Expresas tu patrimonio y a la vez generas dinero con el turismo. Eso es una forma de hacer identidad y a la vez mostrar al mundo lo que es parte de ti. ¿Ya? Entonces estas dos culturas son parte de ustedes. ¿Está bien? Bien, agradezco por su participación y haber escuchado la clase. Cerramos la grabación, ¿ya?